Hola, mi nombre es Sofía. La historia que estoy a punto de contar es algo que ocurrió cuando era muy joven e impulsiva. A veces no es posible frenar el fuego del deseo en nuestro interior y actuamos sin pensar en las consecuencias. ¿Es segura de que algo así te ha ocurrido alguna vez y que esta historia te encantará? Así que mira el video hasta el final y déjame tu like y un comentario para confirmar que te gustó y seguir subiendo más contenido como este. Papá, con cuidado, es mi primera vez y tu pincel me parece demasiado grande para mí. Las palabras se clavaron en mi mente como un cuchillo. No las había dicho en voz alta, pero flotaban entre nosotros, invisibles y pesadas. Mi nombre es Sofía. Tengo 18 años y hasta esa noche mi vida había sido un reflejo de quietud, un delicado equilibrio mantenido en un rincón tranquilo del mundo. Mis días se sucedían entre clases monótonas, donde las palabras del profesor flotaban en el aire, sin importarles que eran absorbidas solo a medias por mi mente. Pasaba las tardes leyendo en el jardín, sumergida en historias que me transportaban a lugares lejanos, un refugio de fantasía que me mantenía a salvo de la realidad. Las cenas en casa con mi padre eran un ritual silencioso. Compartíamos el mismo espacio, pero el peso de la ausencia de mi madre nos aislaba en una burbuja de tristeza compartida. La comida se convertía en un mero acto, una formalidad que a menudo se desarrollaba entre miradas evitativas y palabras no dichas. To do cambió cuando entré a la universidad. Ese nuevo mundo, lleno de colores vibrantes y sonidos ensordecedores, me arrastró como un torbellino. La emoción del campus, las nuevas amistades y las interminables posibilidades comenzaron a abrirse ante mí como un inmenso mosaico lleno de promesas. Sin embargo, lo que inicialmente sentí como una liberación, pronto se tornó en un juego, lleno de excesos. Las fiestas nocturnas, impulsadas por la adrenalina de ser joven y libre, rápidamente comenzaron a absorberme. La ropa desaliñada, con el pelo revuelto y la piel impregnada del olor a alcohol barato, se convirtieron en mi nuevo uniforme. Un grito silencioso de rebeldía en un entorno que me parecía a la vez familiar y extraño. La ausencia de mi madre, quien desapareció sin explicación atrás, había grabado una marca en nuestras vidas, convirtiéndonos en cómplices en un laberinto de tristeza y añoranza. Él, mi roca en los momentos más oscuros, se esmeraba en ser la luz en mi vida, y yo, su razón para sonreír, especialmente en esos días grises, llenos de incendios que nunca podíamos apagar. Pero a medida que los días se convertían en noches y las noches en desenfrenos, algo comenzó a quebrarse entre nosotros. Un hilo invisible que nos unía se tensaba cada vez más. Llegué a casa una noche, de regreso de una de esas fiestas, y el crujir de la puerta al abrirse resonó como un eco de advertencia, dando paso a una atmósfera cargada de tensión. La expresión en el rostro de mi padre me detuvo en seco. Había preocupación en sus ojos, una mezcla de decepción y amor que me atravesó el alma. En ese instante me sentí desgarrada entre la necesidad de ser libre y la culpa que crecía en mi pecho. Era evidente que los cambios en mí habían comenzado a dar frutos impredecibles y el tiempo que pasaba lejos de su cuidado se había vuelto una brecha que amenazaba con alejarnos más. ¿Dónde has estado, Sofía?, preguntó con una voz temblorosa, pero firme. Aquel tono hacía que cada palabra que salía de su boca se sintiera como un puñetazo en el estómago. ¿Dónde había ido mi inocencia? ¿Qué había hecho con la niña que se reía en el jardín? En su mirada vi todo lo que estaba en juego: la confianza, la complicidad, el amor incondicional que se había forjado en el fuego de la pérdida. Y así, mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas, comprendí que la libertad que tanto anhelaba se estaba convirtiendo en una prisión de culpa que pesaba sobre mis hombros. La necesidad de encontrar mi propio camino me arrastraba en una dirección que amenazaba con quebrantar la frágil estabilidad que habíamos construido. Estaba atrapada entre el deseo de ser quien realmente soy y el miedo de perder lo que ya tenía. En ese momento decisivo,
Supe que debía enfrentar la verdad. No había más caminos furtivos ni escapatorias sin consecuencia. A medida que empezaba a desentrañar mi nueva identidad, tenía que aprender a reconciliar mi deseo de independencia con el amor incondicional que mi padre me ofrecía. Era un juego delicado, una danza entre la luz y la sombra que prometía ser tan hermosa como peligrosa. En este capítulo de mi vida, un nuevo camino emergía ante mí, uno que requeriría la valentía de enfrentar mis demonios y quizás recuperar ese reflejo de quietud que tanto anhelaba. Aquella noche volví más ebria que de costumbre, con el mundo tambaleándose a mi alrededor y las risas de la fiesta aún resonando en mis oídos como un eco distante. La puerta de casa estaba entreabierta, un aviso que ahora interpreté como si él supiera que tropezaría al entrar, como si su instinto pudiera prever el caos que llevaba conmigo. Me sentía vulnerable, expuesta mientras avanzaba hacia la oscuridad del umbral. Lo encontré en la cocina con una taza de té frío entre las manos, su figura serena contrastando con la tormenta que rugía dentro de mí. Había una calma en su postura que nunca había visto, pero no podía ocultar el filo en su voz cuando habló. «¿Cómo estuvo la fiesta?», preguntó con una sutileza que solo hacía resaltar la tensión que pendía en el aire. «Bien», mentí, evitando sus ojos como si ellos fueran un profundo abismo que no estaba lista para atravesar. Había una parte de mí que quería compartir la noche, toda la adrenalina y las risas, pero la verdad era que las luces y el bullicio se desvanecían en un mar de confusión que no podía expresar. El aire alrededor olía a jazmín, mi perfume, a whisky. La mezcla de ambos aromas creaba un espacio saturado de recuerdos que ahogaban las palabras. Era un recordatorio de mi esencia, pero también de los momentos que compartíamos, un lazo que se retorcía con cada verdad que omitía. Él avanzó un paso hacia mí, rompiendo la distancia, y extendió una mano para ayudarme a quitar el abrigo que pesaba sobre mis hombros. Cuando sus dedos rozaron mi cuello, el contacto fue un instante electrizante, un roce tan suave y tan cargado de tensión que hizo que un escalofrío me recorriera de pies a cabeza. La calidez de su tacto era como un faro en medio de la tormenta emocional en la que había estado navegando, acentuando la confusión y el deseo. Momentáneamente, el resto del mundo se desvaneció, quedando solo nosotros dos atrapados en ese juego delicado, entre lo que deseábamos y lo que debería ser. «Ve a ducharte», susurró, y su voz, suave pero cargada de una urgencia contenida, resonó profundamente en mí. Era un consejo, quizás incluso una orden, pero también era un refugio, una oportunidad de limpiar no solo el alcohol y el perfume que me cubría, sino también las emociones contradictorias que estaban comenzando a inundar mi ser. Sin embargo, mientras el calor de su proximidad se desvanecía, la mirada que compartimos se tornó intensa, como si el silencio entre nosotros hablara de secretos que nunca habíamos tenido el valor de confesar. En ese espacio reducido, donde las luces de la casa se desdibujaban, todo parecía posible. El futuro se desplegaba ante mí, lleno de complicaciones, deseos apagados y la inevitable narrativa de lo que podría ser. Me giré lentamente, incapaz de mojar atrás, consciente de que aquella noche podría marcar un nuevo capítulo en nuestras vidas, una decisión que podría cambiarlo todo. Mientras me dirigía hacia el baño, sentía el peso de lo que no había dicho, la tentación de cruzar líneas que habíamos mantenido con firmeza atrasadas. Y al mismo tiempo supe que a pesar de mi ebria confusión, había algo en ese momento que me llamaba a entender el espesor de lo que estaba por venir. El agua caliente caía sobre mi piel envelope, pero no logró borrar la imagen de sus manos fuertes, con venas marcadas, las mismas que me secan las lágrimas de niña. Era un recuerdo vívido que se dibujaba en mi mente, una sensación que desbordaba, ternura y una conexión profunda. Cerré los ojos tratando de ahogar esos pensamientos en el calor del agua, pero pese a los esfuerzos, allí estaba él, proyectado en la penumbra de mi mente, como un espectro constante, un eco de mi pasado que se negaba a desvanecerse. Y entonces lo vi. La puerta del baño, siempre entornada por costumbre, dejaba pasar un hilo de luz, un faro tenue
en la oscuridad de la habitación, y en ese espacio, su silueta, quieto, observando desde donde estaba, pude distinguir la forma en que estaba plantado, una figura sólida y familiar que me hacía sentir tanto anhelo como temor. Su presencia era como un rayo de sol atravesando la bruma, iluminando incertidumbres que había tratado de ignorar. No era la primera vez que me miraba. Lo había toda la vida, con la honestidad de un vínculo que nunca se había roto. Pero ahora algo había cambiado. Su respiración era distinta, más lenta, más intencional, sutil, pero cargada de un significado que hacía eco en cada rincón de mi ser. Había madurado en esos momentos de simple observación, transformándose en una especie de confesión no verbal, como si me invitara a entrelazar nuestras almas a través de un solo parpadeo. Me quedé inmóvil con las gotas de agua resbalando por mi espalda, el vapor envolviendo mi piel en un abrazo caliente y espeso. Cada gota era un recordatorio del contacto que anhelaba, pero que también temía. Él no se movió, no hizo un gesto, no habló, solo esperó, como si el tiempo se hubiera detenido, ofreciendo un espacio entre nosotros que se sentía cargado de posibilidades. La calma se transformó en un torbellino de emociones. El aire se volvió pesado, con deseos no expresados, con la tensión de lo que podría ser y con el sabor a lo prohibido, que siempre había danzado entre nosotros como una sombra. Era como si el instante se hubiera expandido, y en ese silencio, la realidad se desdibujaba ante mí, dejando espacio para la exploración de emociones enterradas que empezaban a emerger. La luz que entraba por la puerta iluminaba su rostro con una luz suave y dorado, resaltando cada rasgo familiar que había aprendido a amar y a reconocer. En aquel momento sentí el poder de su mirada atravesar mi ser y supe que el mundo exterior se había desvanecido por completo. Solo existíamos nosotros en esa atmósfera cargada, él, rígido y atento, y yo, atrapada entre el deseo de acercarme y el miedo a cruzar esa línea invisible que nos separaba. Ambos compartíamos un secreto sin palabras, un espacio en el que cada segundo crecía más intenso, más lleno de promesas. La distancia entre nosotros parecía surcada por un hilo tenso de energía, una conexión que aguardaba el momento adecuado para liberarse, y en ese instante de quietud sabía que el tiempo había tomado una decisión, marcando el comienzo de algo nuevo que ni él ni yo pudimos prever. Cuando salí, envuelta en una toalla demasiado pequeña que apenas cubría mis hombros, la sensación de vulnerabilidad se apoderó de mí. Él estaba sentado al borde de mi cama, una figura familiar que en ese momento se sentía como un extraño. Su presencia era imponente, y la intensidad de su mirada me atravesó haciendo que me sintiera expuesta. ¿Estás bien?, preguntó, y su voz, áspera y rasposa, como si hubiera fumado demasiado, resonó en la habitación. Había un hilo de preocupación en su tono, pero también un matiz que me hizo sentir incómoda, un roce de tensión en el aire entre nosotros. Asentí tratando de ocultar la inquietud que me recorría. A pesar de mi intento de parecer serena, mis piernas temblaban levemente, un betrizo traicionero de lo que sentía. Él lo notó al instante, su mirada aguda detectando cada pequeño detalle de mi estado. Con un gesto que pretendía ser paternal, me tomó de la muñeca con suavidad, ayudándome a sentar en el borde del colchón. Su toque era cálido, pero se sentía dramáticamente intenso. Su pulgar se movió en círculos lentos en mi piel, posesivos y casi hipnóticos, como si cada arroz se contara un cuento que solo ellos entendían. «¿Tienes frío?», murmuró, y en su voz había una mezcla de ternura y algo más, una certeza sobre los deseos latentes que flotaban entre nosotros. Y entonces sucedió. Su mano se deslizó por mi hombro con una delicadeza que desdibujaba los límites entre lo familiar y lo prohibido. Con un movimiento imperceptible, empujó la toalla solo 1 centímetro, el tejido cediendo a su toque, revelando la curva de mi clavícula, un territorio que había estado reservado y que ahora parecía vulnerable. Contuve el aliento, una ola de sensaciones me inundó. El aire entre nosotros se volvió espeso, cargado y expectativado, mientras sentía su mirada intensificarse
en aquel pequeño gesto. Él también contuvo el aliento, como si el mundo hubiera caído en un silencio total, absorbiendo todos los sonidos y dejándonos a los dos atrapados en esa burbuja de descubrimiento. En ese instante lo supimos, ya no éramos padre e hija. Había algo irremediable en la transformación que estaba ocurriendo entre nosotros. Éramos dos extraños al borde de un abismo, tanteando el último escalón antes del vacío, donde el amor, la lealtad y la conexión se entrelazaban con la responsabilidad y el miedo. Cada segundo si Shirabao, permitiendo que la carga de lo que estaba a punto de suceder se asentara sobre nuestros hombros. Nada volvería a ser igual. La chispa que había encendido ese nuevo espacio entre nosotros parecía brillar intensamente y todo lo que alguna vez habíamos conocido se desvanecía en el murmullo de lo inevitable. La línea que habíamos mantenido tan bien trazada se había vuelto borrosa y el deseo permanecía allí, palpitando, esperando el momento adecuado para liberarse. Y así, en ese instante sin tiempo, sentí que el mundo afuera dejaba de existir y solo quedábamos él y yo al borde de un nuevo destino que jamás hubiéramos imaginado. Si esta historia te ha dejado sin aliento, no estás sola. Muchas personas enfrentan las consecuencias dolorosas de los vínculos que han sido forjados con amor, pero que a menudo terminan enredados hasta asfixiar. Es fácil sentirse atrapada, como si cada hilo de conexión se convirtiese en una trampa. El peso de las expectativas y los secretos no revelados pueden llegar a ser abrumadores, y puede parecer que la luz se apaga progresivamente. Sin embargo, recuerda, incluso en la oscuridad hay caminos para sanar. Puede que la ruta no sea sencilla, que esté llena de curvas y obstáculos, pero es en esos momentos de mayor confusión y desesperanza donde podemos encontrar una chispa de esperanza. La sanación no es un destino, es un viaje, uno que nos permite explorar las profundidades de nuestro dolor y a su vez descubrir la fuerza que reside en nuestro interior. Cada paso que das hacia adelante, por pequeño que sea, es una victoria. Podría ser tan simple como permitirte sentir la tristeza sin juzgarte o abrirte a alguien de confianza que esté dispuesto a escucharte sin juicio. Con el tiempo, los lazos se pueden deshacer, las heridas pueden cicatrizar y las lecciones aprendidas florecerán en tus memorias como tributos a la resiliencia del corazón humano. No olvides que también está bien buscar ayuda, ya sea a través de la terapia, la comunidad o cualquier método que resuene contigo. El poder de compartir nuestra carga, de hablar sobre nuestras luchas y de encontrar entendimiento en la conexión humana puede ser un bálsamo increíble para el alma. A veces hay que atravesar la tormenta para llegar al sol. A veces liberarse implica desnudarse de las capas de dudas y miedos que nos detienen. Y al hacerlo, serás capaz de ver que esas ataduras que te ahogan también pueden ser las cuerdas que te guían hacia un nuevo amanecer. Al final del día, lo que te sostiene en la oscuridad puede ser el mismo hilo que te lleva a la luz. Así que, aunque la historia haya sido dolorosa, recuerda que siempre puedes reescribirla una página a la vez. Espero que hayas disfrutado de esta historia. Hay veces en la vida en que no es posible frenar la pasión y nos dejamos llevar por ese fuego que arde en el interior. ¿Has sentido alguna vez ese fuego? ¿Pudiste frenarlo? Déjamelo en los comentarios y ayúdame en mi objetivo de llegar a los 1000 suscriptores. Así que si aún no estás suscrito, te pido que lo hagas. Nos vemos muy pronto con más contenido que de seguro te va a encantar.